This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, empezamos con Alejandro García y su grupo de jazz latino Afromantra. Después, Carmen Bollosa nos lleva a las oficinas del New York Times para conversar con David González, periodista puertorriqueño que está trabajando en este renombrado periódico. Después vamos a conocer la devoción con que la comunidad mexicana recibe aquí en Nueva York a su Virgen Morena, Guadalupe. Y finalmente, Patricio Lersundi nos lleva a conocer a Victoria Sanford, sobresaliente antropóloga que ha denunciado las masacres en Guatemala. Ahora vamos a disfrutar de la música de Afromantra. Mi nombre es Alejandro García, todo el mundo me llama Alex. Yo soy nacido en Chile. Viví en Perú por 5 años y medio y finalmente me radiqué en La Habana, Cuba, por 11 años. O sea, crecí allá prácticamente en La Habana. La razón de por qué nosotros tuvimos que emigrar de Chile fue por el golpe militar de 1973. Emigramos a Perú. Y vivimos en Perú 5 años y medio. Mi madre tuvo su ballet, mi padre trabajó en el Instituto Nacional de Cultura. Y pues en Cuba, la razón de por qué nosotros vamos a Cuba es porque a mi mamá la contratan para trabajar en Cuba como coreógrafa, digamos, titular del Ballet Nacional de Cuba, ¿no? Yo creo que la afición por la música me parece que más que nada nace en mi casa, ¿no? Porque mi padre es musicólogo y compositor y mi madre es coreógrafa. Empecé a estudiar música en La Habana, en Cuba ya con 17 años de edad, bastante tardecito, digamos, para un estudiante de música en Cuba. A mí me gustaba mucho el diseño, pero me encantaba la música, estaba como descubriendo la música en esos años y pues realmente me decidí por estudiar música, era lo que más me llamaba la atención y era lo que realmente mi corazón de alguna manera pedía. Yo creo que el Latin Jazz es lo que más captura qué es lo que soy yo, porque al final yo soy latino. Soy un chileno criado en Cuba y pues creo que tengo muchas cosas que decir en ese aspecto. Generalmente yo me inspiro más que nada en vivencias, ¿no? Tú sabes, el nacimiento de mi hija o mi esposa, o un amigo que tuve, un buen amigo que tuve, músico que murió, o mis experiencias por la vida. Mi llegada a Nueva York se produce en 1996.
En esa época me acuerdo que no conocía a mucha gente, realmente me contacté con un par de músicos amigos míos que habían sido amigos míos en Cuba y pues con ellos, a través de ellos empezamos a tocar juntos, ¿no? De ahí, esto se desarrolló en New Jersey más que nada, con la parte de los músicos cubanos de New Jersey, pues ahí empezamos a tocar en distintos clubs, especialmente en un club me acuerdo que se llamaba La Esquina Habanera, donde se hacía una rumba. Entonces pues nosotros tocábamos con un grupo de música popular cubana, pues ahí tocábamos batería, piano, bajo, era bien chévere. Y pues ahí se fue, tú sabes, expandiendo la cosa allá en Nueva York, empiezo a trabajar con bastante gente. De esa manera se fue desarrollando un poquito la parte profesional mía aquí, ¿no? Yo creo que Nueva York es lo que más te ayuda, y te voy a hablar no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista humano. Nueva York es una ciudad que te hace crecer como ser humano y te hace, digamos, de alguna manera te hace encontrarte a ti mismo, te hace tomar las riendas de tu destino, te hace ser líder en lo que tú quieres hacer, te hace crecer, más que nada en eso. Y pues yo creo que es el melting pot, ¿no? Donde se mezcla todas estas culturas y estas razas y todo eso de alguna manera es de donde tú te nutres como artista, ¿no? Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Qué gusto verlos aquí de nuevo otra vez con nosotros en un espacio diferente. Estamos en el edificio del New York Times con nuestro invitado de lujo del día de hoy, que ha aceptado platicar con nosotros después de haber publicado un largo reportaje sobre un tema que ahora verán, bastante interesante, diría yo incluso apasionante. Es David González. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta charla después de este trabajo que te ha de haber dejado exhausto, un año de trabajo para hacer este reportaje en tres partes, prácticamente un tema, un libro. Eres ya un ojo vivo del tema. Ahora vamos a él, pero yo antes quiero que nos hables un poquito de ti. Tú eres neoyorquino, naciste en el Bronx, ¿y cómo es que hablas tan perfectamente bien el español? Lo he practicado. No, mi padre vino de Puerto Rico. Mi papá vino aquí como en el 39, más o menos, cuando tenía 14 años. Mi mamá en el 40, cuando tenía 16 años. Se conocieron en el barrio, cuando el barrio era principalmente puertorriqueño. Ahora hay dominicanos y mexicanos por todos lados del barrio. Como muchos puertorriqueños de esa época, se mudaron para el Bronx. Y en nuestra casa siempre se hablaba español. Cuando yo quería hablar con mi abuela, tenía que hablar español con ella. Ella solamente sabía como 3 palabras. Hello, how are you? Good night. Pero no las pronunciaba así, ¿verdad? No. Las pronunciaba más como yo, hello, how are you? Un poquito más fuerte que eso también. Un poquito más. Pero yo me crié escuchando español, pero en los 60, cuando yo ingresé a la escuela primaria, escuela católica, las monjas no nos dejaron hablar español.
En esa época la educación bilingüe no existía aquí, especialmente en la escuela católica. Yo me olvidé del español hasta que empecé en los 80s cubrir América Latina. Practicas un género que en nuestra lengua es más escaso que en la suya. En la nuestra es muy escaso, en la suya sí existe, que es el reportaje profundo, que es el reportaje serio, el reportaje en muchos sentidos literario, porque tienes que recrear con las palabras ese mundo que habitaste y que conociste. Sí. Esto que has publicado recientemente, quiero que nos hables un poco de él. Has hecho este largo reportaje acerca de los pentecostales, una comunidad de pentecostales en Nueva York. 1 en 10 de Nueva York son pentecostales. Ajá. Y de los pentecostales, si tal vez entendí mal, pero entendí que era 1 de 3 Exacto. son hispanos. Exacto. Esa es la proporción. Sí. Esto ha cambiado, ha crecido, los números han crecido, según tu reportaje, sobre todo a partir del 2001, de la caída de las Torres Gemelas. Eso fue una etapa donde empezaron a crecer de nuevo, pero desde los 70s han crecido bastante. Sí. Lo que hemos visto aquí en Nueva York es un crecimiento que empezó más o menos en los 40. Estamos hablando de los pentecostales latinos. En esa época, en los 40, habían como, si hablamos de una denominación de los pentecostales, Asambleas de Dios, que es bastante famosa, las Asambleas de Dios en los 40 en Nueva York tenían como más o menos 15 congregaciones de habla hispana. 15. En el 98 tenían más de 300. Ese crecimiento ha sido propulsado por varias cosas. En los 50 esta ciudad vio una llegada enorme de puertorriqueños, que con la política de desarrollo industrial de Puerto Rico, muchos campesinos se fueron directamente de Puerto Rico, ni pararon en San Juan solo para montar un avión, y se vinieron para acá, para Nueva York, donde fueron a Williamsburg, los sures, como se dicen ahora, que en esa época era una comunidad puertorriqueña, el barrio y el sur del Bronx. Y en esas comunidades siempre se veían estas iglesias pequeñas, que estaban en un local comercial que antes quizás era una carnicería, una tienda, una bodega, y luego de un día al otro era un templo. Esa experiencia de la comunidad. Ahora, también dice tu artículo, tu reportaje, que esta conversión masiva de los hispanos en Nueva York y en el resto de Estados Unidos, esta reconversión a la iglesia pentecostal los va a volver no ya un grupo liberal, como han sido por tradición, sino un grupo que va a dar un voto reaccionario. Ese es, digamos, el otro lado del que yo quisiera que habláramos un minuto. O sea, el voto hispano va a cambiar de color, va a cambiar a otra preferencia electoral. Sí, puede ser más conservador. Estamos viendo la misma cosa, la misma dinámica está pasando con la iglesia episcopal aquí en este país. Cuando instalaron un obispo homosexual, empezó los grupos episcopales a separarse de lo que no estaban de acuerdo, empezaron a afiliarse con iglesias episcopales en África. Estamos viendo la misma cosa, que estos latinos que son pentecostales son más conservadores en temas de aborto, de derechos para homosexuales, están contra eso. Ahora, en temas económicos, de salud, de vivienda, son más liberal. Ahí están divididos, digamos, será un voto que sea... Están embarcando en un sendero diferente, que no es tradicional, que los demócratas, los partidos políticos tienen que aprender esto, tienen que entender esto, que no puede asumir ahora que solamente porque una persona es latino que van a ser demócratas, o que si una persona es pentecostal va a ser republicano también. No. Sí. Se complica la cosa más. Y para los políticos yo no creo en este país han entendido el voto latino muy bien. Creen que nosotros somos como los africanos americanos, y eso no es cierto. No, es una comunidad muy diferente. Y, bueno, David, no es una comunidad. No, claro, son muchas las comunidades hispanohablantes, así es. Bueno, vamos a tener que interrumpir la plática, lo siento mucho,
pero el tiempo se nos ha venido encima, nos quedamos con cosas en el tintero que yo hubiera querido preguntarte y que estoy segura que tú, que te has vuelto experto en este tema, habrías sabido contestar, pero se nos ha venido el tiempo encima. Te agradezco muchísimo que hayas tenido esta interesante conversación con nosotros. Les agradezco a ustedes también su atención. Nos vemos aquí pronto. Soy Carmen Boullosa y esto es Nueva York. Gracias. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Traemos la carrera de la Antorcha Guadalupana desde México, de la Basílica de Guadalupe, y bueno, pues estamos aquí esperando a que llegue, ya está por llegar, yo creo que llega en unos 15 minutos. La Asociación Tepeyac de Nueva York tiene varios programas y el evento que cierra todo el trabajo de Tepeyac es la carrera de la Antorcha Guadalupana que viene desde México hasta Nueva York. Tenemos 4 años de que la carrera sale desde la Ciudad de México, recorre 9 estados en la República Mexicana. Pasamos después por 14 estados de los Estados Unidos. El 12 de diciembre nosotros llegamos a Nueva York con la carrera de la Antorcha. La frontera es un lugar muy simbólico para nosotros. La carrera cruza de noche, como cruzan los inmigrantes, ¿no? Y pues la Virgen y San Juan Diego cruzan sin papeles, igual que todos los inmigrantes, ¿no? Nosotros simplemente con la oración y con el esfuerzo de esta gente que todavía no tiene rostro, que no tiene nombre en este país, hacemos cosas tan lindas y bellas como esta. Recibimos ese mensaje que nuestras madres, nuestros familiares en algún punto de las diferentes ciudades y pueblos que visitó y nos dicen: hijos, no se olviden de nosotros aquí. Ellas no pueden venir, pero nuestra madre sí puede. ¡Que viva México! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Es la Madre de Dios y la Reina de América y de México y de todo el mundo, ¿no? Muchachos, chequeando tiempo, sí, estamos, en cualquier minuto aparecen por este lado, sí, así es que muchachos, miren, ahí están. Todo el pueblo mexicano, el 12 de diciembre, por más pequeño que sea el poblado, todos tienen una fiesta para la Virgen de Guadalupe. Pues la gente tiene la tradición de que la antorcha se enciende en la Basílica de Guadalupe, se bendice el fuego allí y se lleva corriendo en relevos hasta el lugar donde viven y trabajan. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sisto Guerrero. ¿Qué sientes de tener una antorcha? Algo hermoso, algo muy hermoso. Con esta antorcha ha pasado por varias manos de mexicanos y nos sentimos muy orgullosos y gritamos muy fuertemente: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgencita Morena! La Virgen de Guadalupe viene en 1535 para decirle a los indígenas que son importantes, que su cultura es importante. Juan Diego es este indígena que recibe el mensaje de parte de la Virgen de Guadalupe, a quien le encarga que él sea quien tiene que llevar el mensaje y para decirle a los que vienen a introducir una nueva religión que cualquier tipo de iglesia que se quiera introducir debe considerar la compasión, el auxilio, la defensa para los oprimidos. Que reconozca el sudor y el trabajo de esta comunidad mexicana que tanto hace por el bienestar económico de este país. Les damos a nombre del Consulado de México y de todos nuestros colegas la mayor de las bienvenidas y felicidades por este trayecto tan importante. ¡Sí se pudo! 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 ¡Sí se pudo!
mexicanos, jóvenes, tenéis una misión enfrente de vosotros. El mundo tiene que cambiar. Cambiará únicamente si tenéis la capacidad de absorber el espíritu de Juan Diego. Para nosotros Juan Diego es muy importante. Nos parece que es cualquiera que está cruzando la frontera para buscar un trabajo y que está buscando el derecho a ser un ser humano que vive con dignidad. Todos somos Juan Diego, todos los corredores son como Juan Diego, mensajeros por la dignidad de un pueblo que está dividido por la frontera. Victoria Sanford es una antropóloga de enorme prestigio. Su experiencia profesional la ha llevado a muchos países, pero fue en Guatemala donde logró alcanzar un impacto internacional. Victoria nos habla de sus investigaciones de los genocidios en ese país, del expresidente general Efraín Ríos Montt y de las atrocidades que él cometió. Victoria, bienvenida a Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu experiencia como antropóloga te ha llevado a Colombia, a Nicaragua, pero fue Guatemala donde lograste un impacto más visible. Me gustaría concentrarme en esta área. Empecemos en 1980, cuando un grupo de campesinos ocupó la embajada española en Guatemala con el propósito de llamar la atención a las injusticias que se cometían contra los indios. Y escapó con vida únicamente el embajador español. El resultado, naturalmente, fue el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Guatemala. ¿Qué efecto tuvo esto, tanto en Guatemala como en el extranjero? Pues yo creo que revelaba el Estado guatemalteco de ser un Estado asesino internacionalmente, que mostraba al mundo que lo que estaban denunciando los sindicalistas, los universitarios, los campesinos, los mineros, que el Estado estaba matando a la gente, que era cierto. Bueno, y luego entra el general Efraín Ríos Montt. En 1982 él dijo que había que sacar los peces del agua. Claro, los peces eran los guerrilleros, y los mayas eran el agua. Sí. No, ahí me parece fue cuando empezaron en realidad las masacres. Las masacres, ¿Fue sí. eso lo que de cierto modo te motivó a ir a Guatemala en 1990? Pues sí, hay una combinación de cosas. En marzo de 1982, cuando Ríos Montt viene al poder, él dice que va a parar el terror, que ya no va a haber terror ni en el campo ni en la ciudad. Este es su discurso, pero su práctica fue hacer una serie de ejecuciones extrajudiciales en la ciudad. En el campo no estaba parando la violencia, al contrario, estaba acelerando la violencia. Y esto llega a ser muy importante ahora porque se conecta de la masacre de la Embajada Española, ¿verdad? Porque en julio de este año 2006, en España, salió un orden de la Corte para el arresto, para un orden de captura por Ríos Montt, por Lucas García. Ríos Montt sigue tratando de hacer sus maquinaciones para evadir esta extradición, pero yo tengo confianza que tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, vamos a ver Ríos Montt en España. Tú fuiste la primera persona a nivel internacional en responsabilizar justamente a Ríos Montt por las masacres. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en tu vida profesional e incluso privada? Hay una persona que decía genocidio desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente no estaba bien escuchado, y era el padre Ricardo Falla, que había estado en la montaña con la gente que sobrevivió, con los CPRs, las comunidades de poblaciones en resistencia, que eran la gente que huyeron las masacres. Y a mi vida profesional, yo diría en principio que había gente que no
que pensaba que estaba exagerada, ¿verdad? Ay, qué exagerada. 626 masacres hechas por el ejército en comunidades mayas. Más de 200,000 muertos o desaparecidos. 1,5 millones de gente desplazado. En un país que en este tiempo tenía una población de 8 millones y que este genocidio pasó bajo el régimen de Efraín Ríos Montt y que este genocidio era parte de su doctrina de seguridad nacional, que veía, como usted dijo, los indígenas como su enemigo. Efraín Ríos Montt incluso pensó presentarse nuevamente como candidato a la presidencia de Guatemala, que provocó un comentario, me parece bastante fuerte por parte tuya. Dijiste que era como tener candidato a Hitler. Pues sí. ¿Sigues pensando? Absolutamente. Porque mira, este señor es el arquitecto de las masacres. Está hablando de matar indígenas, porque no los veían como personas. ¿Ha habido algún cambio o simplemente un espejismo? Pues no, yo creo que Guatemala, tanto como muchos países que están en una situación que ya no tienen dictadura, pero los quieren las dictaduras o los generales, todavía tienen poder, Guatemala es en una condición en que no hay un Estado de Derecho porque los responsables por la violencia de la dictadura siguen con impunidad. El otro problema, tanto en Guatemala como en otros países en Centroamérica, hay mucho narcotráfico. Hay mucho narcotráfico, hay mucho lavado de dinero. Entonces, acelera, como da una nueva etapa de poder a estos poderes paralelos que representan el ejército y sus grupos ilegales de antes. También hay que pensar que, de hecho, los asesinatos y las amenazas de muerte no afectaban solamente a los guatemaltecos. Sé que tú misma fuiste objeto de amenazas. Sí, pues yo creo que una de las cosas que, como siendo norteamericana, uno siempre sabe, y quizás es la manera en que uno se consuela también, es saber que el costo de hacer daño es mucho más alto hacerlo a un norteamericana o un norteamericano. Claro, mi madre nunca estaba de acuerdo con esto. Siempre me decía, no cree que este pasaporte para balas, ¿verdad? La gente que están siempre de más riesgo, la gente campesino, son las personas pobres organizando. Y no estoy diciendo, porque en Guatemala mataron al obispo, ¿verdad? Mataron al obispo que produjo Nunca Más, ¿verdad? Una semana después que salió este informe de Nunca Más, se encuentra el obispo muerto, pero sabemos que así funciona allá. Y yo pienso en mi caso, yo siempre he sentido que a mí no me afecta tanto, que afecta a otros, pero ya que tengo una hija estoy mucho más cuidadosa. Victoria, mil gracias, ha sido un placer. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @cuni.tv